La tierra roja y reseca bajo tus pies tiembla. Grandes grietas se abren en el suelo, amenazando con tragarte. Pero a diferencia de la Tierra, estos temblores no provienen del interior del planeta. Una amenaza proveniente del espacio los está provocando. Unos científicos han hecho un hallazgo impactante sobre los martemotos. Utilizando IA y datos del InSight de la NASA, han descubierto que algunos de esos temblores son causados por impactos de meteoritos. Esto significa que Marte es golpeado 2,5 veces más de lo que pensábamos, y constantemente se están formando nuevos cráteres. Pero la parte más aterradora es que estos impactos no solo sacuden el suelo, envían poderosas ondas de choque profundas adentro del planeta y revelan así una autopista sísmica oculta y un interior inestable, diferente de todo lo que imaginábamos. Esto cambia todo lo que pensábamos saber sobre Marte. Así que ahora, la gran pregunta es, ¿qué más se esconde debajo de la superficie? Pero primero sigamos el razonamiento de los científicos. Tomaron datos de martemotos del módulo InSight de la NASA y los compararon con cráteres de impacto frescos detectados por el orbitador Mars Reconnaissance. Fue entonces cuando descubrieron que algunos impactos crean una autopista sísmica a través del manto en lugar de ser absorbidos por la corteza. Aunque la NASA cerró InSight en 2022, sus datos aún son valiosos. El módulo de aterrizaje, que colocó un sismómetro en Marte, registró más de 1.300 sismos marcianos, algunos causados por el agrietamiento de rocas subterráneas bajo calor y presión, y otros, aparentemente, por meteoritos que impactaron la superficie del planeta rojo. Al estudiar cómo las ondas sísmicas se desplazan a través de la corteza, el manto y el núcleo, los científicos continúan armando el rompecabezas de la estructura profunda de Marte. En el pasado, los investigadores ya habían relacionado los cráteres de impacto con datos sísmicos. Pero estos nuevos estudios son la primera ocasión en la que un impacto reciente ha sido vinculado a los sismos detectados en Cerberus Fosse. Esa es una región altamente activa que se encuentra a 1.700 kilómetros de distancia del InSight. Los científicos han descubierto este cráter de 21 metros de ancho mucho más lejos de lo esperado del módulo de aterrizaje InSight de la NASA, si consideramos la fuerza de las ondas sísmicas que produjo. Se pensaba que la corteza de Marte absorbía la mayor parte de la energía de los impactos, lo cual limitaría el alcance de las ondas sísmicas. Sin embargo, el análisis de este cráter reveló que, en lugar de amortiguarse, las ondas tomaron una ruta más directa y profunda a través del manto del planeta. Este hallazgo inesperado sugiere que Marte tiene una autopista sísmica que permite a los sismos propagarse mucho más de lo que se creía anteriormente. Bien, el equipo del InSight deberá reevaluar sus modelos sobre la composición y estructura del interior de Marte. Y luego, podríamos entender mejor cómo las señales sísmicas generadas por impactos pueden alcanzar tales profundidades. Habría llevado años clasificar manualmente la inmensa cantidad de datos. Pero, afortunadamente, hoy en día hay nuevas herramientas y los científicos pueden pasar de decenas de miles de imágenes a solo unas pocas en cuestión de días. Entonces, los investigadores se centraron en encontrar cráteres dentro de un radio de aproximadamente 3.000 kilómetros de la ubicación del InSight. Su objetivo era identificar aquellos que se formaron mientras el sismómetro del módulo de aterrizaje estaba activo. Al comparar imágenes de antes y después de la cámara de contexto a lo largo del tiempo, identificaron 123 cráteres recientes para cruzar referencias con los datos sísmicos del InSight. De esos, 49 cráteres eran posibles coincidencias con los sismos detectados por el sismómetro del InSight. Y después de realizar más análisis, el equipo concluyó que el cráter de impacto Cerberus Fosse de 21 metros era el hallazgo principal. Es probable que este descubrimiento ayude a los científicos a diferenciar entre las señales de temblores internos y las causadas por impactos de meteoritos. Al principio, creían que Cerberus Fosse producía muchas señales sísmicas de alta frecuencia vinculadas a temblores originados dentro de Marte. Sin embargo, los nuevos datos sugieren que parte de esta actividad pudo haber sido provocada por impactos, no por procesos internos. Otro misterio que los científicos no han podido resolver durante 50 años es por qué Marte está dividido en dos mitades muy diferentes.
Pero gracias a las grabaciones de los martemotos, finalmente podrían haber encontrado la respuesta. Desde la década de 1970, los investigadores saben que Marte tiene dos regiones distintas. Las tierras bajas del norte cubren aproximadamente 2/3 del hemisferio norte del planeta, y las tierras altas del sur constituyen el resto. Las tierras altas del sur se encuentran unos 5 kilómetros más arriba que las tierras bajas del norte, y la corteza, la capa exterior del planeta que es como una cáscara, es más gruesa en el sur. Esta extraña división se conoce como la dicotomía marciana. Hay dos posibles explicaciones para este desequilibrio. Una teoría sugiere que un proceso interno desconocido dentro de Marte creó la diferencia. La otra afirma que una colisión muy potente, quizás con una roca espacial del tamaño de una luna o varios impactos más pequeños, alguna vez remodelaron la superficie del planeta. Pero la superficie de Marte es muy antigua. Por eso, ha sido difícil determinar exactamente qué sucedió. Pero ahora, un nuevo estudio publicado el 27 de diciembre de 2024 ha utilizado datos de martemotos recogidos por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA para determinar si la causa de esta diferencia se encuentra en el interior profundo del planeta. El InSight se posicionó cerca del límite entre las tierras bajas del norte y las tierras altas del sur. Su misión incluyó el registro de ondas sísmicas de los martemotos, que viajan a través del manto del planeta, la capa de roca ubicada debajo de la corteza. Así, los científicos compararon cómo estas ondas se movían bajo las tierras bajas y altas. Buscaron diferencias en el interior profundo del planeta. Resultó que las ondas sísmicas perdieron energía mucho más rápido al viajar a través de las tierras altas del sur. Esto significa que el manto debajo de esta región es significativamente más caliente que en el norte. Es una evidencia convincente de que las fuerzas planetarias internas, en lugar de un impacto externo, causaron la extraña división de Marte. El equipo de investigación cree que la diferencia de temperatura bajo las dos mitades de Marte se remonta a una antigua actividad tectónica. Una vez le dio forma al planeta, pero luego se detuvo. En algún momento del pasado, Marte tuvo placas tectónicas en movimiento, al igual que la Tierra. A medida que estas placas se desplazaban, podrían haber creado la dicotomía marciana junto con la roca fundida que está debajo. Sin embargo, con el tiempo el movimiento se detuvo y dejó atrás lo que los científicos llaman una capa estancada. Es un grueso e inmóvil estrato sobre el interior fundido del planeta. Si esto resulta ser cierto, podría significar que el manto debajo de las tierras altas del sur sigue empujando hacia arriba, mientras que el manto bajo las tierras bajas del norte se hunde más profundo hacia el núcleo del planeta. Este proceso continuo podría explicar por qué la corteza de Marte es más gruesa en el sur. Al mismo tiempo, no podemos descartar por completo la idea de que un impacto externo haya creado la dicotomía. Algunos estudios recientes sugieren que una colisión gigante aún podría ser una explicación posible. Para resolver este misterio de una vez por todas, los científicos necesitarán más datos de martemotos y modelos detallados de cómo se formó Marte. Por cierto, si alguna vez decides visitar Marte, podrías encontrarte con el héroe de nuestro video de hoy, el aterrizador InSight en persona. Estaba programado para lanzarse en marzo de 2016, pero un problema con uno de sus instrumentos causó un retraso. Se trataba de una fuga de vacío en un sismómetro. La NASA reprogramó el lanzamiento para mayo de 2018 y el problema se solucionó mientras tanto. Pero este retraso aumentó el costo total de 675 millones a 830 millones. Aún así, el InSight aterrizó exitosamente en Marte el 26 de noviembre de 2018. Pero con el tiempo, el polvo se acumuló en sus paneles solares y dificulta su recarga. El módulo de aterrizaje InSight funciona con paneles solares y baterías, pero necesita ráfagas ocasionales de viento, llamadas eventos de limpieza, para eliminar el polvo de los paneles. Desafortunadamente, el lugar donde aterrizó el InSight no recibió suficientes de estos vientos para mantener el módulo bien alimentado. Para febrero de 2021, durante el invierno marciano, un espeso polvo había cubierto los paneles y solo producían el 27% de su capacidad total.
Para ahorrar energía, la NASA comenzó a poner el InSight en modo de hibernación, apagando los instrumentos para mantener la electrónica caliente. Esperaban que un mejor clima permitiera al módulo recargarse y despertarse para julio de 2021. En mayo de 2021, el equipo descubrió una manera ingeniosa de restaurar algo de energía utilizando el brazo del módulo para mover arena sobre los paneles y así ayudar al viento a limpiar parte del polvo. Pero finalmente, el InSight solo generaba una décima parte de la energía proveniente de la luz solar en comparación con cuando llegó. En julio de 2022, la NASA lo puso en modo de bajo consumo para seguir detectando terremotos marcianos. El módulo de aterrizaje siguió operando hasta diciembre de 2022. El 20 de diciembre, la NASA anunció que el InSight había perdido contacto con la Tierra el 15 de diciembre. Y la misión terminó oficialmente el 21 de diciembre de 2022. Parece una playa común, pero algo activa una alarma que resuena en tu cabeza. La arena es demasiado roja, el sol es demasiado brillante, el viento no está bien, es difícil respirar y no hay agua en el océano. No te alarmes, es normal, ya que estás en Marte. Durante mucho tiempo, hemos visto a Marte como una bola de polvo seca y sin vida. Un desierto helado donde el agua existe solo como hielo o vapor. Pero nuevas investigaciones sugieren que, hace miles de millones de años, era un lugar totalmente diferente. Y en lugar de polvo interminable, puede que hubiese algo mucho más familiar para nosotros. ¡Playas soleadas y arenosas! Científicos de Penn State, UC Berkeley y la Universidad de Guangzhou estudiaron datos del radar del astromóvil Zhurong de China. Comenzó a desplazarse por Marte en 2021. Al explorar la superficie del planeta rojo, halló formaciones rocosas inclinadas que se parecían notablemente a las que se encuentran en las costas terrestres. Se llaman depósitos de litoral y se forman cuando las olas empujan arena hacia una línea de costa. Pero el Zhurong no solo estaba tomando fotos bonitas. También contaba con un radar de penetración terrestre, una herramienta que le permitió escanear profundamente bajo la superficie marciana mientras viajaba 2 kilómetros entre mayo de 2021 y mayo de 2022. Y encontró algo bastante sorprendente. Capas de sedimento inclinadas en un ángulo de 15 grados. Este patrón es idéntico a los que dejan las olas en la Tierra. Y no, esto no fue causado por el viento, los volcanes ni nada similar. Parecía una playa real. Y eso es algo muy importante, porque si había olas y mareas, tuvo que haber un gran cuerpo de agua. Eso significa que Marte pudo haber tenido en algún momento las condiciones justas para albergar vida. Incluso después de 3.500 millones de años, las formaciones siguen siendo increíblemente similares a las playas de la Tierra. Así que debió haber habido un tiempo en el que Marte era mucho más que una roca polvorienta en el espacio. Después de revelar esta impactante noticia, el radar del Zhurong escaneó hasta 80 metros de profundidad en el suelo y descubrió capas de sedimento que se formaron una vez a lo largo de un camino perpendicular a una antigua línea de costa, una que probablemente existió hace 4.000 millones de años. Al mismo tiempo, podría no ser tan sorprendente, ya que en ese entonces Marte no era el desierto helado y seco que vemos hoy. Tenía una atmósfera más densa, un clima más cálido y abundante agua líquida. Y no me refiero a un charco pequeño. Las playas no se forman sin un enorme cuerpo de agua. Para que las olas moldearan el terreno de esta manera, tenía que haber ríos fluyendo hacia un vasto océano. Potentes corrientes que movían la arena. Y el agua tuvo que permanecer durante mucho tiempo. Esto no podría haber sido solo un periodo húmedo breve. Fue una época en la que Marte estuvo hidrológicamente activo durante millones de años, tal vez un lugar donde la vida podría haber prosperado. Este descubrimiento le otorga aún más peso a una teoría que ha desconcertado a los científicos desde la década de 1970. Fue entonces cuando la nave Viking de la NASA captó imágenes que parecían mostrar una línea de costa rodeando el hemisferio norte de Marte. Pero había un problema. La línea de costa estaba por todos lados, con elevaciones que variaban hasta 10 kilómetros.
Nada parecido a las costas planas y consistentes que vemos en la Tierra. Esta diferencia hizo que los científicos dudaran de que un océano marciano haya existido alguna vez. Durante años, han estado intentando resolver este misterio. En 2007, sugirieron que la rotación de Marte en realidad se desplazó hace miles de millones de años. A medida que la enorme región volcánica de Tharsis creció, el eje de rotación del planeta se inclinó, deformando la superficie. Esto podría explicar por qué la línea costera es tan irregular hoy en día. En otras palabras, lo que alguna vez fue un paisaje plano y nivelado se distorsionó con el tiempo. Curiosamente, Marte ha estado dando pistas sobre su pasado acuoso desde hace años. El Curiosity descubrió antiguas ondulaciones en el cráter Gale. Esas eran señales de un lago desaparecido hace mucho tiempo. El Perseverance está estudiando actualmente un delta de río fosilizado en el cráter Jezero. Ahora, con la evidencia del Jurong de un antiguo océano, todo cobra sentido. ¿Pequeños lagos? Confirmado. ¿Ríos? Confirmado. ¿Un enorme océano que cubría las tierras bajas del norte? Muy posiblemente. La misión del Jurong concluyó en mayo de 2022 después de que el polvo bloqueara sus paneles solares. Pero futuras misiones aún podrían explorar esos antiguos depósitos costeros. Los científicos podrían enviar nuevas misiones para perforar más en el suelo y recuperar muestras. O podríamos utilizar un radar más avanzado para mapear el subsuelo de Marte con mayor detalle. Se espera excavar esas zonas en el futuro y encontrar aún más pistas sobre el pasado de Marte. Al mismo tiempo, el astromóvil Perseverance de la NASA ya está trabajando en el cráter Jezero, recolectando muestras. Los científicos esperan que las traiga de regreso a la Tierra en la década de 2030. Aunque no incluirán muestras del antiguo océano, podrían ayudarnos a descubrir más sobre la historia húmeda de Marte. Por ahora, el descubrimiento de playas antiguas en Marte nos ofrece una visión de una época en que el planeta podría haberse parecido mucho más a la Tierra, con agua, olas y ríos. Bien, hablemos con más detalles sobre el astromóvil Perseverance, que todavía está funcionando en Marte. Tiene un taladro especial en el brazo que utiliza para raspar el polvo y las capas superiores de las rocas, haciendo pequeños círculos de 5 centímetros de ancho en el cráter Jezero. Una vez, una de sus cámaras tomó una foto de cerca y la imagen mostró que la roca no era lisa. Estaba compuesta de diminutos cristales entrelazados. El astromóvil utilizó 2 herramientas especiales para analizar la química de la roca. Los resultados confirmaron que la roca, llamada Rochette, era volcánica. Esto significa que se formó a partir de lava o magma, no de barro y arcilla, como los científicos esperaban de un antiguo lecho de lago. El Perseverance, también conocido como Percy, aterrizó en Marte en febrero de 2021 junto con un pequeño helicóptero llamado Ingenuity. Es el astromóvil más avanzado enviado a Marte y sigue los pasos del Curiosity, el Spirit, el Opportunity y otros. Pero Percy tiene una misión diferente. Mientras que los astromóviles anteriores principalmente estudiaban las rocas y el clima marcianos, el Perseverance está buscando señales de vida pasada. Los científicos eligieron el cráter Jezero porque parece que solía ser un lago donde podría haber habido diminutas formas de vida. El astromóvil perfora, raspa y recolecta muestras de roca para estudiarlas con sus herramientas científicas. También guarda algunas muestras para traerlas de vuelta a la Tierra en el futuro para un estudio aún más detallado. El Perseverance ha encontrado algunas cosas sorprendentes en Marte. Los científicos que estudian los datos que envió han descubierto que el cráter Jezero ha cambiado mucho con el tiempo. En el pasado, esta zona tenía lava que fluía, un lago que duró miles de años, ríos que transportaban lodo y arena e incluso inundaciones enormes que trajeron rocas de lugares lejanos. Esto significa que la historia del Jezero es más activa e impredecible de lo que los científicos esperaban. Definitivamente, esto hizo más difícil encontrar las rocas sedimentarias que estaban buscando. Pero también ha revelado nuevos lugares donde podría haber existido vida antigua.
Otro descubrimiento emocionante es que cada roca que el Perseverance ha estudiado hasta ahora contiene materiales basados en carbono, los mismos que conforman la vida en la Tierra. El astromóvil Perseverance de la NASA también lleva una herramienta especial llamada MOXIE, la cual ha conseguido producir oxígeno a partir del dióxido de carbono en la atmósfera de Marte por primera vez. Durante 16 pruebas, MOXIE produjo alrededor de 113 gramos de oxígeno. Eso es suficiente para mantener a un astronauta respirando durante unas 4 horas. Funcionó incluso mejor de lo esperado, haciendo hasta 12 gramos de oxígeno por hora. Después de operar exitosamente durante 2 años, MOXIE completó su prueba final en septiembre de 2023. Nos acerca un paso más a enviar humanos a Marte en el futuro. En cualquier caso, volvamos al descubrimiento de antiguas líneas costeras en Marte. Este hallazgo podría ayudarnos a ver el planeta rojo con nuevos ojos. El agua tal vez corrió a través de su superficie durante decenas de millones de años, esculpiendo lagos, ríos e incluso un vasto océano. ¿Qué más hemos malinterpretado? ¿Dinosaurios marcianos paseaban por los vastos valles verdes del planeta? ¿O había unas criaturas marinas extrañas que ni siquiera podemos imaginar? Aún no lo sabemos, pero hay algo muy probable. Marte tuvo una era de calor, agua y, tal vez, ¿vida? Imagina que en algún lugar, a trillones de años luz de nuestro mundo, hay otra versión de ti viendo este mismo video en este momento. No es tan descabellado como podría parecer. La teoría del multiverso está teniendo su momento, desde las películas de Marvel hasta los Spider-Versos y el reciente éxito Todo en todas partes al mismo tiempo. Pero no es solo un concepto de ciencia ficción salvaje. Los físicos llevan décadas hablando de esta teoría. Veamos qué dicen. ¿Existen mundos paralelos? Si la respuesta es afirmativa, esperemos que esta sea la realidad en la que haces clic en el botón de suscribirse antes de sumergirte en el video. Todo comienza con el Big Bang. Antes de este suceso, el universo con todo lo que conocemos estaba comprimido en un punto increíblemente pequeño, supercaliente y megadenso. Nuestro universo estaba a punto de estallar en la existencia. Y luego... ¡boom! Ocurre el evento más colosal que puedas imaginar. En un instante, este pequeño punto se expandió con una velocidad indescriptible. Fue el comienzo de todo. El tiempo, el espacio y todas las galaxias que nos rodean. Luego, como un globo extremadamente caliente, el universo comenzó a expandirse en todas direcciones. Lo cual parece lógico, pero lo curioso es que esta época inflacionaria duró un tiempo increíblemente breve, menos de un parpadeo. Es como si el universo hubiera presionado el botón de avance rápido y luego hubiese empezado a desacelerar con el tiempo. Después de esta fase rápida, el universo continuó creciendo, pero a un ritmo normal. Esta rápida expansión se llama cosmología inflacionaria. Explica algunos grandes misterios sobre nuestro mundo. Nos dice por qué se ve igual en todas las direcciones, por qué la radiación de fondo está distribuida de manera uniforme, por qué las galaxias están donde se encuentran y así sucesivamente. Los detalles de cómo funciona esta inflación cósmica aún son un poco misteriosos, pero los científicos están trabajando en ello y la teoría en sí es universalmente aceptada. Sin embargo, no siempre fue así. Para ellos, esta idea sonaba como una loca ciencia ficción al principio. No obstante, explicaba tantas cosas que los científicos no tuvieron más remedio que prestarle atención. Sin embargo, su rareza inicial fue solo el comienzo. Según esta teoría, la inflación podría no ser algo puntual. Podría estar ocurriendo repetidamente, quizá incluso sin fin. Imagina el universo como un ciclo interminable, con cada estallido de inflación creando su propio universo burbuja. Y lo más importante es que estos universos burbuja podrían no seguir las mismas reglas. Algunos podrían ser totalmente extraños, donde las leyes de la física están descontroladas de formas que ni siquiera podemos imaginar. Lo que significa que podría haber toda una constelación de universos burbuja allá afuera. Sin embargo, no podemos ver directamente estas otras burbujas, ya que existen más allá del borde de nuestro enfoque. Ahí es donde entra en juego la teoría del multiverso.
La gente ha estado conversando sobre la idea de múltiples universos desde hace mucho tiempo, incluso desde la antigua Grecia. En los años 90, las personas se interesaron mucho en esta idea y este concepto comenzó a aparecer en libros y películas. Como resultado, los científicos comenzaron a hablar sobre ello cada vez más en discusiones científicas y artículos de revistas. Y hoy en día, muchos profesionales en el tema y filósofos están interesados en ello. El problema es que no hay pruebas contundentes ni evidencia de que estos otros universos realmente existan. No es una teoría probada o confirmada. Ni siquiera es una teoría en absoluto, solo una hipótesis, un conjunto de ideas interesantes reunidas. Antes de sacar conclusiones, necesitamos muchas más pistas y evidencia. Y, lamentablemente, es difícil encontrar pruebas de mundos paralelos cuando no podemos vivir ni mirar más allá de nuestro propio mundo. Por eso, muchos científicos creen que podría no ser real. Pero no todos están de acuerdo con eso. Mientras que los críticos dicen que no podemos observar el multiverso y, por lo tanto, no podemos probarlo, algunos físicos sugieren un enfoque diferente. En lugar de tratar de encontrar estos mundos paralelos, podríamos intentar observar el nuestro y su historia. Alrededor de la década de 2010, los investigadores examinaron más detenidamente los datos de un aparato espacial llamado Sonda de Anisotropía de Microondas Wilkinson. Creyeron haber encontrado indicios que sugerían que nuestro universo podría haber chocado con otros en el pasado, como una especie de colisión. Pero luego, otros científicos utilizaron un satélite aún más sofisticado, que tenía una resolución 3 veces mejor, para examinar los datos con más detenimiento y no encontraron ninguna prueba contundente de estas colisiones de universos. Además, no había evidencia de que otros universos estuvieran ejerciendo su gravedad sobre el nuestro. Sin embargo, en 2015 ocurrió un descubrimiento interesante. Un científico examinó la radiación residual del Big Bang. Afirmó haber visto algo sumamente brillante, 4.500 veces más brillante de lo esperado. Bueno, al menos basado en lo que los científicos creen que existía en el universo temprano, como protones y electrones. Entonces, él y algunos otros asumen que esto podría ser nuestra primera evidencia de que nuestro universo colisionó con otros. Pero asumamos que existe. El multiverso no se trataría de decisiones humanas que crean líneas de tiempo alternas. En la mecánica cuántica, no son las decisiones humanas las que dividen todo en mundos paralelos, sino la medición de partículas subatómicas. Por lo tanto, si observamos esta teoría científicamente, otros mundos estarían a miles de millones de años luz de distancia y lo que les suceda no tendría nada que ver con nuestras decisiones diarias. Entonces, ¿cómo se vería? Bueno, Max Tegmark, por ejemplo, habla de 4 niveles de universos y multiversos. El nivel 1 es la extensión de nuestro mundo. Nuestro universo es un lugar grande, y en un universo infinito habría trozos infinitos como el nuestro, cada uno con su propia historia. La mayoría de estos podrían verse diferentes al nuestro, pero debido a que habría tantos, algunos podrían parecerse mucho al nuestro, aunque estarían realmente lejos. El nivel 2 es un universo con distintas constantes físicas. Esta idea sostiene que nuestro universo es parte de un espacio mucho más grande donde se forman burbujas. Cada una podría tener su propio conjunto de reglas, como diferentes leyes de la física. El nivel 3 es la interpretación de los mundos múltiples de la mecánica cuántica. Esta es un poco complicada. En el mundo cuántico, las cosas pueden ser extrañas. Imagina lanzar un dado. Cada número que salga podría crear un universo distinto. Así, si lanzas un dado y obtienes un 3, en otro universo sería un 6, y así sucesivamente. Sí, marea la cabeza. Esta idea sugiere que cada posible resultado en eventos cuánticos crea todo un nuevo universo. Y el nivel 4 es el último conjunto. Este se vuelve súper abstracto. Dice que todo, cada universo o realidad posible, puede describirse usando matemáticas. ¿Cómo desearía no haberme dormido en álgebra? Imagina todas las diferentes ecuaciones matemáticas que describen todas las maneras concebibles en que el universo podría ser. Este nivel dice que cada ecuación matemática que puede describir un universo realmente existe, y todas son reales a su manera.
Stephen Hawking fue un defensor de la interpretación de los muchos mundos del nivel 3. Esta fue una de sus últimas teorías antes de fallecer. Predijo que el universo es finito y mucho más simple de lo que muchas teorías actuales sobre el Big Bang indican. Según Hawking, el universo es como un gigantesco sistema cuántico, un mar de posibilidades y probabilidades. En esta perspectiva, cada resultado de la historia del universo se desarrolla en existencias paralelas. Y nosotros, como observadores, desempeñamos un papel crucial. Nuestra existencia y lo que observamos, según Hawking, moldean activamente el universo que vemos. En pocas palabras, el universo es un lienzo y todos somos pintores. Suena muy genial y alocado, pero oye, muchas cosas en la ciencia fueron consideradas locuras antes de que se demostrara eran verdaderas. Entonces, ¿hay otra copia de ti en algún lugar viendo este video y que acaba de presionar el botón de me gusta? ¿Quién sabe? Si hay copias infinitas de nosotros, los científicos suponen que podríamos ser como gemelos idénticos, compartiendo los mismos orígenes y comenzando desde una cosa, pero luego desarrollándonos en personas separadas y distintas. Y si estos mundos existen, tal vez podríamos incluso visitarlos algún día. Podría haber algunas conexiones entre nosotros, algo que podría permitir viajar entre dimensiones. Por ejemplo, los agujeros de gusano. Sea cual sea la verdad, esperemos que algún día la descubramos. Hasta entonces, sigue siendo curioso. ¿Y si te dijera que hubo un objeto misterioso que solía orbitar entre Marte y Júpiter? En algún momento, en los primeros días del sistema solar, fue destruido por algún acontecimiento catastrófico. Este cuerpo espacial se llama Faetón, y es un planeta totalmente hipotético. Pero algunas personas creen que los restos que dejó el planeta podrían haber formado el cinturón de asteroides. Si te gusta este tipo de contenido, por favor deja un me gusta, no hipotético, y suscríbete. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Gracias. Ahora, al inicio del siglo XIX, la gente aún no había descubierto el cinturón de asteroides. Pero en 1801, un astrónomo avistó el asteroide más grande de nuestro sistema solar, Ceres. En ese momento, se creía que un planeta estaba orbitando entre Marte y Júpiter, y Ceres parecía ser un candidato adecuado. Pero al año siguiente, otro astrónomo descubrió un objeto espacial más con una órbita similar. Era un asteroide que más tarde fue nombrado Pallas. Estos descubrimientos hicieron que los científicos concluyeran que estos dos objetos podrían haber sido fragmentos del mismo planeta que una vez habitó entre Marte y Júpiter. El descubrimiento posterior de dos asteroides más, Juno y Vesta, pareció confirmar esta idea. Fue recién en el siglo XX cuando el planeta hipotético recibió su nombre, Faetón. En realidad, fue un nombre tomado de la mitología griega, que significa el brillante. El héroe con este nombre era el hijo de la deidad del sol, Helios, quien conducía su carro solar a través del cielo todos los días, brindando a los humanos el calor y la luz necesarios para la supervivencia. Un día, Helios permitió a Faetón conducir su carro, pero su hijo no logró controlar los caballos. Todo salió mal, y la tierra estaba a punto de quemarse. Por eso la deidad principal, Zeus, tuvo que detener a Faetón con un rayo. La idea de que el cinturón de asteroides sea el triste resultado de la destrucción de un planeta se llamaba la teoría de la disrupción. Y por supuesto, había varias ideas que explicaban el trágico destino del planeta. La más obvia es que Faetón fue golpeado por un gran objeto espacial. Podría ser otro cuerpo hipotético llamado Némesis. Algunas personas creen que es la estrella compañera de nuestro Sol. Según esta teoría, el Sol tiene una pequeña estrella compañera con una órbita extremadamente elíptica. Esta órbita la acerca periódicamente a la nube de Oort, una gran esfera de objetos helados que rodea al Sol. Esto, a su vez, causa mucho desorden. Podría ser la razón por la que esta hipotética estrella compañera también fue apodada la Estrella de la Muerte. Podría ser una enana roja o una enana marrón. Pero sea lo que sea, en el punto más lejano de su órbita, se cree que está a aproximadamente 1.5 años luz de distancia. La búsqueda de esta estrella ha estado en progreso durante décadas, pero nadie ha logrado localizar este elusivo y potencialmente inexistente objeto espacial. En fin, volvamos a Faetón. Otra teoría afirma que el planeta pudo haber sufrido algún cataclismo interno que lo desgarró.
Pero en la actualidad, la teoría de la disrupción ha caído en desuso. Fue reemplazada por la teoría de la acreción. Según esta, el cinturón de asteroides se formó en el proceso de acumulación gradual de partículas que inicialmente flotaban en un entorno gaseoso. Con el tiempo, se unieron para crear masas más grandes. La gravedad atrajo estas partículas, incentivándolas a mantenerse juntas y formar planetesimales, pequeños cuerpos similares a planetas que con el tiempo se convierten en planetas reales. Los planetesimales continuaron chocando entre sí, convirtiéndose eventualmente en protoplanetas. Tales protoplanetas crecen hasta formar cuerpos planetarios. A medida que la masa de los objetos aumenta, las fuerzas gravitacionales que actúan entre las partículas también se vuelven más fuertes, continuando la acumulación de gas, polvo y hielo dentro del disco nebular. Todo tiene un efecto bola de nieve donde el aumento de masa resulta en que más partículas se involucren en el proceso. Finalmente, no queda material de construcción, y grandes objetos espaciales flotan en la oscuridad del espacio. Ahora, muchos expertos piensan que el cinturón de asteroides son los restos del disco protoplanetario que una vez estuvo orbitando el Sol, antes de que se formaran los planetas. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad de unirse para formar un planeta porque el efecto gravitacional de Júpiter lo impidió. En cualquier caso, aunque la de Phaeton era una buena historia, ya no es popular. Al igual que la pequeña locomotora, el astromóvil Curiosity de la NASA ha estado explorando el cráter Gale en Marte, tratando de descubrir qué pudo haber sucedido hace miles de millones de años que convirtió el planeta en un desierto roco. Y parece que finalmente podría haber encontrado algo. Aunque la vida parece imposible en Marte ahora, hace eones pudo haber sido un mundo más parecido a la Tierra, con una atmósfera densa, agua e incluso vida. Y parece que las cosas cambiaron recientemente. Los estudios muestran que hace apenas 3.000 millones de años el hemisferio norte de Marte podría haber albergado un océano estable. En la Tierra, el eón arcaico estaba en pleno apogeo. Los volcanes estaban en su punto más alto y la vida estaba dando sus primeros pasos. La vida quizás estaba también naciendo en Marte. No en un páramo helado como la Antártida, sino en un cuerpo de agua como un océano terrestre. Y este clima similar al de la Tierra extendió el periodo habitable de Marte por unos 500 millones de años más de lo que pensábamos antes. En otras palabras, hubo 500 millones de años en los que fue exactamente como la Tierra, con condiciones ideales para que la vida comenzara a formarse. Pero luego, algo pasó que cambió las cosas para siempre. La atmósfera se hizo más fina, Marte perdió sus océanos y se convirtió en el lugar frío y desolado que vemos hoy. Ha sido un misterio durante un tiempo, pero ahora el Curiosity se topó con algo interesante en el cráter Gale, una vasta cuenca de la superficie marciana donde hace miles de millones de años el agua fluía libremente. Encontró carbonatos, materiales que pueden revelarnos todo sobre el antiguo clima marciano. Estos son minerales que se forman cuando el dióxido de carbono o CO2 se disuelve en agua, lo que significa que para formarlos necesitas dos cosas, una atmósfera densa y agua líquida. En la Tierra, el CO2 es muy importante porque ayuda a atrapar el calor del Sol en la atmósfera. Esto mantiene nuestro planeta lo suficientemente cálido para sustentar la vida. Las plantas lo consumen durante la fotosíntesis para formar oxígeno que los humanos y los animales necesitamos para respirar. En Marte, la presencia de CO2 muestra que realmente existió algún tipo de sistema climático. Cuando el CO2 comienza a disolverse en agua, reacciona con ciertos minerales en el suelo como el calcio o el magnesio y forma carbonatos. Eso es algo parecido a cómo se forman los caparazones marinos en los océanos aquí en la Tierra, pero en su lugar ocurrió con las rocas en Marte. Y este descubrimiento es enorme. Estos carbonatos actúan como fósiles del antiguo clima del planeta. Almacenan información sobre cómo era Marte hace mucho tiempo. Al estudiarlos, los científicos pueden echar un vistazo al pasado de Marte, en la época en que el agua estaba presente. Pueden indicarnos cómo ha cambiado la atmósfera marciana con el tiempo. Muestran si la atmósfera era cálida o fría, si había mucha agua alrededor y qué ocurrió en general con el planeta. Por suerte, el Curiosity estudia todo esto justo allí. Cuenta con el análisis de muestras en Marte y el espectrómetro de láser ajustable. Esas son como las herramientas forenses de Marte. El SAM es un mini laboratorio sobre ruedas y es capaz de calentar muestras de roca marcianas a temperaturas extremas. Hay 2 hornos que pueden calentar muestras a casi 1000 grados.
Este intenso calor hace que las rocas liberen gases atrapados en su interior que son como huellas dactilares antiguas de la atmósfera de Marte. Una vez liberados, el TLS los analiza en detalle, descomponiéndolos en sus partes más diminutas. Y lo que los científicos descubrieron desafió todas nuestras suposiciones sobre Marte. Resulta que este planeta no solo alguna vez fue húmedo, sino que hubo algo que llevó al secado y enfriamiento gradual del planeta. En otras palabras, el agua de Marte no solo desapareció, se evaporó rápidamente bajo condiciones extremas. Entonces, ¿qué le ocurrió? Los astrónomos formularon dos posibles explicaciones. La primera sostiene que Marte experimentó períodos en los que a veces estaba húmedo y otras veces seco. El agua no perduraba mucho tiempo. Podría haber aparecido en ráfagas cortas con lapsos en los que se secaba y luego retornaba. La segunda posibilidad es más intensa. El agua que había allí era increíblemente salada y fría. Por lo tanto, en lugar de estar líquida, estaba mayormente congelada. Esto habría hecho que el planeta fuera demasiado inhóspito para la vida tal como la conocemos, ya que las condiciones habrían sido demasiado extremas para que algo sobreviviera. Ambas posibilidades lamentablemente significan que Marte no fue acogedor y lleno de vida en el pasado como algunos esperaban. Bueno, al menos no en la superficie. Sin embargo, eso no significa que no pueda existir vida subterránea. Esta sigue siendo una posibilidad, y para encontrar más, debemos seguir buscando indicios de agua. De hecho, después de años de explorar Marte, los científicos acaban de hacer un descubrimiento asombroso. Bajo la rocosa superficie del planeta rojo se encuentra un reservorio oculto de agua líquida. Esta vez es agua real, no son los casquetes de hielo congelados ni el vapor en la atmósfera, aunque está a kilómetros por debajo de la corteza marciana. Este avance proviene de datos recopilados por el módulo de aterrizaje InSight de la NASA. Este equipo pasó 4 años escuchando los sutiles temblores de Marte y analizó más de 1300 sismos marcianos. Gracias a esto, los científicos pudieron trazar cómo las ondas sísmicas se desplazaban a través del planeta, y se revelaron bolsas de agua líquida entre 10 y 20 kilómetros bajo tierra. No solo un lago, sino charcos. Así que utilizaron los mismos métodos que usamos aquí en la Tierra para encontrar agua subterránea, petróleo y gas, y lograron reconstruir el sistema subterráneo marciano. Verás, a medida que el agua desaparecía y se secaba, parte de ella se escapó al espacio cuando Marte perdió su gruesa atmósfera protectora. Sin embargo, este descubrimiento muestra que gran parte del agua no desapareció, solo se hundió profundamente bajo tierra, donde aún se encuentra hoy en día. Tan cerca, pero fuera de alcance. Ese es un gran avance. El agua es la molécula más importante cuando se trata de moldear el destino de un planeta. Y aunque dijimos que Marte no estaba lleno de vida antes, esto no elimina la posibilidad de que tenga vida ahora. Si aún existe agua líquida en las profundidades del subsuelo, ¿podría haber también algunos microbios ocultos ahí? La vida tal como la conocemos no puede sobrevivir sin agua líquida. Y ahora, con este descubrimiento, la idea de vida en Marte se ha vuelto más plausible que nunca. Sin embargo, hay un inconveniente. Aunque esta agua pueda parecer un tesoro para los futuros planes de colonización de Marte, no será fácil acceder a ella. Decir que perforar 10 kilómetros de profundidad en la corteza no es poca cosa, es quedarse corto. Para que lo sepas, aquí en la Tierra, la mayor profundidad a la que hemos perforado es aproximadamente 12 kilómetros. Fue en el proyecto del pozo superprofundo de Kola, y este proyecto llevó la tecnología actual al límite. Calor intenso, presión, fallas en el equipo, lo que imagines. Con Marte eso sería aún más loco. Tiene un ambiente mucho más frío, una atmósfera muy delgada y falta de infraestructura. Esto haría que cualquier misión de perforación sea extremadamente difícil. Para llegar a los reservorios de agua enterrados tan profundamente en Marte, necesitaríamos equipos de perforación especializados que de alguna manera lleguen allí. Deberían ser capaces de manejar el frío extremo, la baja presión y la diferente gravedad. Y todo se debería operar de forma remota y, de preferencia, ser irrompible, además de necesitar toneladas de energía. Sí. Es posible que solo podamos hacer esto en el futuro, cuando tengamos sistemas automatizados o astronautas en Marte. Esa no es una tarea rápida ni siquiera para los multimillonarios más ambiciosos. Así que, por ahora, lo que esconden estos reservorios es un misterio. Pero al menos no es el único. Como mencionamos antes, Marte esconde uno de sus mayores secretos bajo su polo sur helado, otro vasto lago enterrado de agua líquida. El radar lo reveló mientras escaneaba la capa de hielo de esta región, Ultimi Scopuli. Es extraño que haya logrado permanecer líquido con temperaturas tan bajas.
Eso probablemente se deba al calor geotérmico que hay bajo la superficie de Marte, y podría haber vida allí también, así que ahora están pensando en explorar primero este lago, ya que sería mucho más fácil. El trabajo del Curiosity es increíble y sigue ayudándonos a desentrañar las capas del antiguo clima de Marte, dándonos nuevas piezas del rompecabezas sobre lo que le sucedió a nuestro vecino. Esto podría ayudarnos a evitar errores similares en el futuro. Imagina un mundo donde el paisaje rojo y desolado de Marte se transforma en un frondoso y verde jardín. Un lugar donde el agua fluye de forma libre, tallando cañones y creando lagos y océanos. ¿Podemos conseguir tal mundo vertiendo el agua de la Tierra sobre la superficie de Marte? Espera, no te apresures a decir no. Exploremos esta posibilidad. Está bien, digamos que podemos transportar mágicamente toda el agua de la Tierra a Marte. Este juego acuático a gran escala sería una locura tanto en ingeniería como en logística. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En primer lugar, estamos hablando de millones y millones de litros de agua, lo cual no es una hazaña pequeña. Necesitaríamos tanques realmente grandes para retirar toda esa agua de la Tierra. También tendríamos que averiguar cómo lanzarlo todo al espacio. Esto requeriría tecnología de cohetes avanzada, así como una gran cantidad de combustible. Probablemente podríamos crear una flota completa de naves espaciales especialmente diseñadas para la tarea. Imagina eso, una flota de enormes tanqueros cargados con toneladas de agua cuidadosamente cosechada, despegando de la superficie terrestre y atravesando el espacio a velocidades inimaginables. ¿No sería una vista impresionante? Ahora, otra forma de hacer esto, probablemente una mejor, sería lanzar una gran cantidad de misiones más pequeñas a lo largo del tiempo, cada una transportando una cantidad menor de agua hasta que se haya transportado suficiente agua a Marte. Entonces, supongamos que logramos hacer todo eso. ¿Qué sucedería después? Una vez que lleguemos a Marte, necesitaríamos distribuir esta agua por todo el planeta. Podríamos utilizar una red de tuberías subterráneas o algunos drones especiales para transportarla a diferentes ubicaciones. Estas son solo algunas cosas básicas y, como puedes ver, necesitamos mucha planificación y recursos. Además, una operación loca como esta requeriría un esfuerzo coordinado masivo de científicos, ingenieros y agencias espaciales de todo el mundo. Y no olvidemos los costos. No es de extrañar que los científicos no lo consideren realmente un plan viable. Pero la escala de esta operación no es el único problema. Hipotéticamente, digamos que resolvimos todo eso y vertimos el agua de la Tierra en Marte. ¿Y ahora qué? Pues, lo creas o no, sería casi completamente inútil. Nuestro principal desafío será la atmósfera y el clima actual de Marte. Este planeta es un desierto seco, con una atmósfera que es solo aproximadamente el 1% de lo densa que es la de la Tierra. Esto significa que cualquier agua vertida sobre la superficie se evaporaría rápidamente. Sería bastante difícil crear un ambiente estable cuando todo el lago puede desaparecer en cuestión de segundos. Y si el agua no se evapora, entonces, al contrario, se convertirá en hielo. La temperatura de la superficie de Marte está muy por debajo del punto de congelación. La atmósfera delgada solo empeora las cosas. Otro desafío es que este planeta tiene un campo magnético muy débil, lo que significa que tiene poca protección contra el viento solar. El viento solar es una corriente de partículas cargadas que fluyen constante desde el Sol. Estos son bastante peligrosos. Pueden arrancar cualquier agua que se coloque en la superficie de Marte. Además, la radiación solar en Marte es mucho más intensa que en la Tierra. Esto haría aún más difícil mantener cualquier agua líquida allí. Y finalmente, no olvides que también necesitamos purificar esta agua para eliminar todas las bacterias antes de beberla. Pero no nos rindamos. Si nos mantenemos extremadamente optimistas, aún podemos intentar resolver estos problemas. Básicamente necesitamos encontrar una forma de mantener el agua líquida en un lugar durante mucho tiempo y asegurarnos de que no se congele o se evapore. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Hay varias formas en las que podemos abordarlo. Número 1. Aislamiento. Podríamos envolver todos los contenedores de agua en materiales aislantes, como espuma, por ejemplo, o algunos elementos reflectantes que puedan ayudar a evitar que el agua se congele. Número 2. Calefacción. Podríamos usar varios calentadores y dispositivos para mantener la temperatura por encima del punto de congelación, incluso mantas térmicas, aunque esto requeriría mucha energía y sería una tarea difícil. Número 3. Reservorios subterráneos.
Podríamos excavar un gran agujero y cubrirlo con un material transparente para permitir que la luz del sol pase a través de él. Esto ayudaría a mantener el agua cálida y aislada. Número 4. Salinidad. Agregar una pequeña cantidad de sal u otros minerales disueltos al agua puede disminuir su punto de congelación, aunque necesitaríamos mucha más sal para cosas como lagos, y este método no es el más eficiente. Y finalmente, número 5. Construir un invernadero. Podríamos construir un invernadero u otra estructura que pudiera atrapar calor y crear un ambiente más parecido al de la Tierra. Esta opción probablemente sea la mejor. Después de todo, un invernadero también nos ayudaría a cultivar diversas plantas u otros organismos. ¡Viva la vida! Está bien, excelente. Digamos que hemos descubierto alguna forma de almacenar agua en Marte y mantenerla allí en un estado líquido y tibio. ¿Y ahora qué? ¿Qué impacto tendría esto en el planeta? En realidad, esto sería genial. Si pudiéramos verter toda esta agua en Marte, el clima de este frío y rojo desierto podría cambiar de forma drástica. En primer lugar, podríamos crear un llamado efecto invernadero. Este se produce cuando los gases en la atmósfera de un planeta atrapan el calor, lo que causa un aumento de la temperatura. Y sí, esto es bastante malo para la Tierra, pero para Marte, cuyas temperaturas oscilan entre 21 grados Celsius y menos 129 grados Celsius, sería genial. Esto podría causar el espesamiento de la atmósfera y llevar al derretimiento de los casquetes polares. ¿No sería increíble? Marte comenzaría a transformarse gradualmente de un desierto solitario a una Tierra 2.0. Esto también significa que la atmósfera del planeta cambiará. Por ejemplo, los patrones climáticos. Podrían formarse nubes en Marte, las lluvias comenzarían a caer, y estas, como sabemos, trasladan agua de una región a otra, lo que significaría que podrían regar las plantas si aparecieran en Marte. Pero todo esto es pura especulación. No podemos estar completamente seguros del tipo de impacto que tendría verter agua en la superficie marciana sobre el clima del planeta. Quizá para crear este efecto invernadero necesitaríamos mucha más agua de la que podemos transportar. Pero si a pesar de todos estos desafíos logramos nuestra misión e hiciéramos a Marte mucho más cálido y húmedo, ¿podría finalmente nacer vida allí? Lamentablemente, eso seguirá siendo bastante improbable. Sí, el agua es muy importante para la creación de la vida, pero no es todo lo que necesitamos. La composición del suelo marciano no es muy propicia para sustentar la vida. Este está compuesto principalmente por minerales llamados regolitos, hechos sobre todo de polvo, arena y otros elementos que no son muy buenos para las plantas. Teóricamente podríamos terraformar Marte. La terraformación es un cambio gradual y lento de un planeta para que se vuelva adecuado para nuestra vida, pero este sería un proceso muy complejo, largo y costoso. Y por cierto, ¿qué pasaría con nuestra Tierra después de todo eso? Tomamos bastante agua, ¿verdad? Desde la perspectiva de la Tierra, transportar agua a Marte requeriría una cantidad enorme de recursos, incluyendo energía y diferentes materiales, y la cantidad de agua que tendríamos que gastar sería asombrosa. La pérdida de tal cantidad de agua de las propias reservas de la Tierra podría tener un impacto significativo en nuestro planeta, especialmente en áreas donde el agua ya es escasa. Entonces, básicamente, esta es una idea muy mala, sin importar cómo la observes. Sí, puede sonar interesante, pero no es un plan viable en absoluto. Requeriría demasiados recursos, mucho dinero y ni siquiera valdría la pena. Por eso los científicos y las agencias especiales no consideran esta idea de forma seria. Además, hay muchos otros objetivos más realistas y alcanzables en el campo de la exploración de Marte. Por ejemplo, podemos seguir estudiando la geología del planeta, su atmósfera y el potencial de vida pasada o presente. Estos estudios nos ayudarían a encontrar algunos recursos que podrían soportar la futura exploración humana. En general, necesitamos responder a muchas más preguntas sobre Marte antes de siquiera comenzar a considerar su colonización. Así que mantengamos un ojo en las noticias y actualizaciones científicas. And we have liftoff. This is Mars Global Surveyor as America begins its journey back to the Red Planet. Hay una estructura extraña en Marte. Un cuadrado casi perfecto que se alza solo en el interminable desierto rojo. Y parece demasiado perfecto, demasiado preciso para ser algo que no sea artificial. La naturaleza es caótica y rara vez crea cosas que parezcan tan
intencionadas. ¿Podría ser Bob Esponja? Nah. Así que el internet le echó un vistazo y perdió la cabeza, como tiende a hacer. La imagen se propagó como un virus en las redes sociales y dio pie a todas las teorías de conspiración que puedas imaginar. Algunos estaban convencidos de que era una prueba de que la vida inteligente había caminado alguna vez por las arenas marcianas. Bueno, adentrémonos y pongámoslo en claro. La imagen es real y muy antigua. La formación, no la foto. La cámara del orbitador de Marte de la NASA la tomó en 2001, cuando captó una pequeña parte del terreno marciano. Y ahí estaba el cuadrado. ¿Esa es evidencia de vida inteligente? Bueno, Marte es un mundo vacío ahora, un desierto de color óxido. Pero hace mucho tiempo podría haber sido algo muy diferente. Un planeta lleno de ríos caudalosos, vastos océanos y espesas nubes atravesando el cielo. En un mundo así, la vida, si alguna vez tuvo una oportunidad, podría haber echado raíces. Y existe la posibilidad de que lo haya hecho. Los científicos piensan que la vida podría haber existido en Marte durante un breve periodo, de entre 4.100 y 3.000 millones de años atrás. Podría haber comenzado durante la era temprana de la historia marciana llamada periodo noéico y haber durado hasta el final del periodo espérico. Mientras tanto, en la Tierra, los primeros océanos recién comenzaban a formarse. La vida en nuestro planeta apenas empezaba, en forma de diminutas bacterias en ventilas hidrotermales de las profundidades marinas. Mientras Marte ya estaba bastante húmedo, en la Tierra no había plantas ni animales, solo vida microscópica tratando de sobrevivir. Entonces, Marte tomó la delantera en el juego de la vida. Tenía una atmósfera mucho más densa, que pudo haber atrapado suficiente calor para mantener el agua en estado líquido. Las redes de valles, enormes huellas a lo largo del paisaje rojo, nos cuentan una increíble historia de lluvias, ríos y lagos. En esa época, enormes asteroides aún impactaban Marte y podrían haber traído moléculas orgánicas con ellos. Pero si eso es cierto, ¿qué sucedió y a dónde se fue la vida? Un estudio reciente de la NASA sugiere que la respuesta es más complicada de lo que pensábamos. Los astrónomos creían que algo drástico le ocurrió a Marte y su clima acogedor desapareció. Su atmósfera se adelgazó. Sin un campo magnético fuerte como el de la Tierra que sirviera de protección, la radiación solar eliminó la atmósfera y dejó a Marte frío y seco. El océano simplemente se evaporó. Parte del agua escapó al espacio, mientras que el resto se congeló bajo tierra o quedó atrapado en los casquetes polares. Hoy, todo lo que queda es un recuerdo fantasmal, canales secos y depósitos minerales salados. Pero parece que la transición no fue tan repentina. Fue lenta y gradual. El planeta fue cambiando de húmedo y cálido a frío y seco durante millones de años. De hecho, Marte mantuvo su océano incluso después de que las temperaturas descendieran a niveles de congelación. Algunas partes del planeta, especialmente las tierras bajas del norte, podrían haber permanecido húmedas durante muchos siglos. ¿El agua no debería congelarse cuando baja de 0 grados? Bueno, sí. Pero hay muchas razones por las que ocurrió este milagro, como la densa atmósfera de Marte y el agua caliente que viaja a través de las corrientes. Y durante ese periodo que mencionamos antes, desde el Noéico hasta el final del Esperiano, la vida podría haber encontrado un camino. Los microbios de la Tierra prosperan en algunos de los lugares más hostiles, bajo el hielo antártico, en respiraderos de las profundidades marinas, en lagos volcánicos tóxicos. ¡A la vida no le importa! Por ello, estas épocas de la historia marciana podrían haber sido increíbles para la vida. Pero no te equivoques. Marte nunca fue un paraíso. Incluso durante sus épocas acogedoras no era tan exuberante y verde como podríamos imaginar. En sus primeros días, Marte era algo más extremo, más parecido a la joven Tierra. Durante el periodo noéico era cálido, pero húmedo. Luego, el clima cambió en el periodo esperiano. Los océanos se extendieron a lo largo de las tierras bajas del norte, las temperaturas descendieron y la nieve se acumuló, formando enormes glaciares en el sur, lo que transformó al planeta en un mundo helado.
Encontrar vida microscópica en ese momento es posible. ¿Pero una civilización inteligente? Eso es menos probable. El cuadrado que se volvió viral aún no es evidencia de vida inteligente, y aquí te explicamos por qué. Lo primero es que la gente se asusta porque la naturaleza no crea líneas rectas. Pero eso no es tan así. De hecho, lo hace todo el tiempo. Por ejemplo, aquí en la Tierra tenemos la calzada del gigante en Irlanda del Norte. Un hermoso campo de columnas basálticas hexagonales. Son completamente naturales, se formaron por la actividad volcánica. También está la Torre del Diablo en Wyoming. ¿La recuerdas de la película Encuentros cercanos de los años 80? Es una formación rocosa simétrica, creada por la erosión. Sin embargo, si viéramos estas creaciones desde el espacio, parecerían artificiales. ¿Qué es entonces este cuadrado? Podría tratarse de un patrón de fractura en la roca o de un terreno que se ha roto a lo largo de líneas rectas debido al estrés. Esto sucede en la Tierra a menudo cuando la roca se expande y se contrae con el tiempo. Y en Marte, la superficie es constantemente golpeada por meteoritos, viento y cambios extremos de temperatura. No es de extrañar que la roca se estrese. Lo que sucede aquí es otro caso de pareidolia. Es lo que más le gusta a nuestro cerebro, encontrar patrones en algo aleatorio. Evolucionamos así. Entonces, a veces miramos objetos naturales y vemos cosas increíbles. Caras en los árboles, animales en las nubes, formas y así sucesivamente. Además, la NASA ha estado fotografiando Marte durante décadas. Tenemos imágenes de alta resolución de cráteres, montañas, valles, lechos de ríos, de todo. ¿No nos habría dejado una civilización antigua, bueno, algo mejor que una roca con forma cuadrada? Aunque las formaciones se erosionan con el tiempo, encontraríamos más señales. Caminos, cimientos, artefactos, ruinas o al menos algo. Sin embargo, para ser justos, hemos visto unas cuantas cosas. El cuadrado no sería la primera vez que Marte nos juega una mala pasada. A lo largo de los años, hemos visto de todo, desde túneles hasta caras talladas. Incluso a pie grande. O esta puerta, por ejemplo. Una abertura rectangular, perfectamente cortada. Eso es lo que la gente vio cuando el Astromóvil Curiosity de la NASA envió una imagen de los acantilados del este en el Monte Sharp. Es casi como un antiguo pasaje que conduce hacia las profundidades de la superficie. Solo tienes que entrar para encontrar alguna fantástica base subterránea. Bueno, la NASA decidió examinarlo más de cerca. Resulta que mide solo medio metro de alto y 40 centímetros de ancho, el tamaño de una puerta para perros. Eso se debe a que lo que estamos viendo no es una puerta, sino una fractura abierta, una ruptura en la roca que ocurre naturalmente con el tiempo. Este tipo de grietas son comunes, tanto en la Tierra como en Marte. Se forman cuando la roca madre se estresa, se expande, se contrae o se erosiona por el viento y el paso del tiempo. Si caminaras por un desierto aquí en la Tierra, verías muchas formas similares. Los cañones, acantilados e incluso rocas tienen fracturas que, desde el ángulo correcto, podrían parecer puertas. Salvo que no están siendo fotografiadas por la NASA. Además, la rectitud de las líneas resultó ser solo un truco de perspectiva. Si alejas la imagen, verás que es solo una pequeña interrupción en una formación rocosa mucho más grande. También tenemos el famoso rostro de Sidonia. La foto fue tomada en 1976 por la sonda Viking 1 de la NASA cuando estaba escaneando Marte. En la región conocida como Sidonia, captó lo que parecía un rostro humanoide enorme. Una formación rocosa de unos 2 kilómetros de largo. Y este rostro inspiró libros, documentales, películas y podcasts. Pero cuando los orbitadores Viking de la NASA tomaron las primeras imágenes de Sidonia, las cámaras no eran muy avanzadas. La imagen del rostro tenía baja resolución y hacía que los detalles se vieran borrosos. Las misiones posteriores de la NASA contaron con cámaras mucho mejores. Y cuando el Mars Global Surveyor volvió a Sidonia en 2001, la verdad fue innegable.
La cara era solo una colina. Una formación rocosa irregular con crestas y depresiones esculpidas por el viento y la erosión. Y en 2006, durante otra misión, se realizó una imagen a color con un detalle increíblemente alto. No había rastros de una cara en absoluto. ¡Ese es otro truco de la pareidolia! Marte tiene muchos secretos por descubrir. Sin embargo, están relacionados con su fascinante historia, no con alguna antigua civilización secreta. La conclusión es que no debes confiar en todo lo que ves en Internet. A veces una roca misteriosa simplemente es una roca.